Y estamos de regreso aquí en Los Periodistas y me da gusto recibir al senador Fernández Noroña en un día ajetreado, lleno de información, pero también pues con noticias que ameritan un análisis del nivel del senador Fernández Noroña por todo lo que ha pasado. Unos renuncian, otros, en fin, está interesante lo de la Corte. Bienvenido nuevamente aquí a Los Periodistas. ¿Qué tal, Alejandro, Álvaro? Buenas tardes a su auditorio. Yo oigo un poco de eco, espero que se esté oyendo bien allá. Sí, ha sido un día, comentaba yo fuera del aire con Álvaro, que hay una compañera senadora que dice todos los días son inéditos e históricos. Es una locura la que hemos vivido de intensidad desde el inicio de esta legislatura. Yo estoy muy honrado de estar en el centro de los acontecimientos de manera relevante como parte del movimiento, y toda la Cámara de Senadores, nuestro movimiento Morena PT Verde ha estado muy bien sacando la tarea adelante, pero la derecha no descansa y están las cosas muy delicadas. Han trascendido diversas informaciones que vale la pena ir aclarando. La de las renuncias, hoy aquí no ha llegado nada, no ha llegado ni una sola. Hay un ministro Ortiz Mena, creo que se apellida, que ya en las redes anda ahí dando vuelo, pero acá no ha llegado, o sea, ni por oficialidad partes, ni a la presidencia, ni a ningún lado. No sé si él ya por haberlo metido a las redes lo ve. Son tan laxos en sus visiones jurídicas que ya no sé qué esté pensando. Ningún otro ministro o ministra tampoco ha llegado, ha hecho llegar este documento. Son dos cosas diferentes. A ver, una es su declinación a participar, que esa es absolutamente respetable, es su derecho, si quieren lo ejercen, si no, no. Parece que 8 de ellos, o por lo menos 7, declinarán, pero todo sigue siendo especulación hasta que no se formalice. No está discusión. Y está la renuncia que ellos presentan para llevarse las alforjas llenas. ¿Qué es eso de las alforjas llenas? Pues llevarse la suculenta pensión que tienen hasta el día de hoy derecho como ministros en retiro o ministras. Yo hoy comentaba con los medios de comunicación que podemos no aceptárselas. Una renuncia la puedes aceptar, pero también puedes no aceptarla, con las implicaciones que eso tenga. Porque la verdad es que también con los medios me decían, pero es que ahí está en un transitorio que deben hacer eso. Pues sí, también en la ley dice que deben elegirse las personas juzgadoras y quieren echarlo atrás sin tener facultades para ello. Estamos en una situación tan delicada que los ministros de la Corte están en franca rebeldía frente a la Constitución. Quienes están desacatando son ellos y ellas, que están tomándose. El ministro González Alcántara, el proyecto que ha circulado, toma el artículo 40 constitucional, que somos una república democrática, federal, laica y popular, y de ahí se agarra para intervenir en temas que no le competen al Poder Judicial. No tiene ninguna facultad para echar atrás no solo una reforma constitucional, sino ya es ley vigente en el país. De hecho, hoy elegimos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a las 5 personas que formarán parte del comité de evaluación. Tenemos ya un número muy importante de declinaciones de magistrados, magistradas, jueces y juezas que no han decidido no participar en el proceso electoral en su derecho, y otros que han decidido no participar en el cargo que hoy ostentan, pero que quieren ir a otro cargo, jueces o juezas que quieren a magistraturas o inclusive a ministerios de la Corte. Entonces el proceso sigue caminando, pero el torpedeo sobre él es enorme, y la resolución, el proyecto que González Alcántara ha hecho circular y que regularmente llega a los medios, y esta no fue la excepción, vale la pena algunos comentarios, pero más allá de esos, para si hay alguna pregunta antes, decir que ese proyecto puede tener diversos destinos, diversos resultados. Uno puede ser que no lo aprueben, necesitan 8 votos.
sí ha contado con un bloque, la presidenta de la Corte, Norma Piña, de 8 votos, incluido el de ella. Entonces necesitan 8 votos. Puede ser que no los alcancen, puede ser que modifiquen el proyecto, total o parcialmente, puede ser que lo rechacen de manera definitiva. ¿Qué va a suceder? Pues es especulación. Por lo pronto, esta semana no deberían haber tratado el tema y finalmente lo pasaron para la próxima semana, parece que para el martes. Entonces, así están las cosas en términos generales. Ya es oficial, efectivamente, Gerardo Fernández Noroña, presidente de del Senado, ya es oficial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el proyecto del ministro González Alcántara Carranca se discutirá el próximo martes. Cualquiera que sea efectivamente lo que resuelva el Pleno, que puede no ser necesariamente la aprobación, inclusive puede ser rechazado. Pero ese cambio, presidente, le da al Congreso, al constituyente permanente, margen para aprobar lo que ya está aprobado en el Senado y que será aprobado en la Cámara de Diputados y luego en los congresos locales. Bueno, nosotros aprobamos, como es público, desde el viernes en la madrugada, la que ha sido conocida como la reforma constitucional de inimpugnabilidad de la Constitución, sí, que en realidad no dice nada nuevo. Lo que establece es el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que dice de manera muy clara que no procede el amparo frente a reformas constitucionales y que ratifica lo que está vigente en la Constitución. El ministro González Alcántara, por ejemplo, le da entrada a las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos desde mi punto de vista de manera totalmente irregular, porque equipara los cambios que hicimos la Constitución a una ley electoral, y eso no es así. O sea, que se vaya a democratizar el Poder Judicial y que se haga una profunda transformación, el corazón de ello sea el voto universal, secreto y directo del pueblo para decidir a las personas juzgadoras, no quiere decir que es un proceso electoral la reforma que hicimos. O sea, hay una elección, pero no es un proceso electoral, y esa es una determinación que a mí me parece que es desafortunadísima o estiradísima, según se quiera calificar. Y sobre lo demás, peor todavía, porque no hay ningún artículo. Si tú lees el artículo 40 constitucional al derecho y al revés, ahí en ningún lugar dice que la Corte tenga facultades para hacer lo que pretende hacer según el proyecto que se ha dado a conocer, que elaboró el ministro González Alcántara. Hoy aquí en el debate de las 5 personas integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, nos echaban en cara que el ministro González Alcántara fue propuesto por el compañero presidente López Obrador. Pues es una prueba clara de que es falso que nosotros estemos proponiendo de manera facciosa. Pues se dio la trayectoria, el conocimiento, es un hombre preparado, eso no se lo puede discutir nadie, y es una lástima que su talento lo ponga al servicio de una facción y no al servicio de la justicia. Por ejemplo, dice cosas verdaderamente temerarias. Dice: deben invalidarse las normas transitorias, porque según él no existen garantías para una elección auténtica. ¿De dónde saca para hacer semejante aseveración? Ni certeza sobre la postulación de candidaturas, pues si todavía ni siquiera se ha abierto el plazo de registro de candidaturas, ni para emitir voto libre e informado. Es una temeridad lo que dice el ministro, y con este tipo de argumentaciones legaloides, la Corte avanza a una franca provocación, a una rebeldía frente a la Constitución, planteando que no se deben elegir personas juzgadoras de juzgados federales, ni de juzgados locales, ni de magistraturas federales ni locales, y que solo deben elegirse los integrantes de la Corte, porque además, de manera verdaderamente con un extraño sentido del humor, dice
no aborda el tema por deferencia al Poder Legislativo. No, hombre, qué deferente, hombre, habría que agradecérselo. Y para no ahondar la crisis, dice, acepta la elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina, acepta la elección de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seré curioso cuál es el criterio para aceptar unos y rechazar otros, pues es un criterio absolutamente discrecional, racista, clasista, donde sigue negándole el derecho al pueblo de elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y les adelanto lo que he dicho reiteradamente. No habrá nada que evite que se elija a las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. Claro, entre los escenarios que se pueden presentar es el que se apruebe esto, y eso llevaría a una situación delicadísima. Hay inclusive compañeros del movimiento, yo ayer explico por qué no es el camino al juicio político, porque ellos no están provocando y lo que quisieran es un golpe de mano para acusarnos de autoritarios, de que los estamos persiguiendo porque tienen diferencia de opinión en el ejercicio de su libertad, cuando están actuando, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas con toda mala fe y con toda mala intención. Entonces, pero además, inclusive, como dicen los abogados, poniendo sin conceder que el camino fuera el juicio político, pues no lo es. Primero, porque sería caer en la provocación. Y segundo, porque la gente no sabe que hay 510 juicios políticos en espera y que tú tienes que sacar primero esos 510 antes de los 8 ministros, si fuera el caso, y ministras de la Corte, que además tienen que ir uno por uno. Ya de aquí a que les tocara, ya llegó agosto, ya se fueron. Pero además no en el que nos están asusando, provocando, y quisieran que nosotros nos desesperemos y demos un manotazo. Y entonces, si así acusan de dictadura, de autoritaria a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ese no es el camino. Yo sé que hay de buena fe algunos, otros no me parecen tan de buena fe, que hay desesperación, pero no es el camino. Haciendo de lado incluso que el ministro González Alcántara Carrancá marcha junto con Claudio X González, haciendo de lado incluso que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena pues va y hace reír a Harvard llevando asuntos de México, incluso la parte propiamente de su negocio, digamos, las leyes, están brincando entre reconocer y no reconocer la reforma, pero sí la reconocen y al tiempo en un mismo documento pueden no reconocerla y al mismo tiempo reconocerla. Dice, por ejemplo, en su carta el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, dice, se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. Y luego ya cita ahí él, que es la reforma constitucional. Dice, hoy me enfrento a una reforma constitucional que acota el mandato, dice él. Más adelante dice, es necesario señalar que esta renuncia no implica la aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma. O sea, cuando les conviene la asumen como ya una reforma constitucional, y cuando quieren no, dependiendo como les vaya conveniendo. En esa misma histeria, senador, no estamos frente a un riesgo de que se tomen decisiones todavía más arbitrarias en el corto y mediano plazo, en el tiempo que les queda, pues para confrontarse con los otros dos poderes ya y dejar un batidero. Eso es lo que parece que quieren. Sí. Yo creo que no vamos a estar exentos de que todo el camino estén buscando descarrilar el proceso. Eso ha quedado más que acreditado. El ministro Ortiz Mena es de una desvergüenza inaudita. Bueno. Sí, adelante. Sí, escuchamos. Está queriendo entrar una llamada, perdón. Es de una desvergüenza. Sí, vamos a regresar en un momento recuperamos la con el senador
porque le entró una llamada a su teléfono desde el cual está estableciendo comunicación con nosotros. Deja la tribuna, Álvaro, y baja literalmente de estar presidiendo una sesión, baja a responder una llamada. Entonces, obvio, le están marcando a su teléfono, pues es su teléfono, no tiene un estudio ambulante de televisión para contestar. Por eso de repente le pasa esto que seguido cuando está atendiendo medios, porque está en vivo a todo color. Pero efectivamente, Álvaro, o sea, de lo que se trata a lo mejor, para lo que hemos visto en las últimas horas, es quizás, no sé, echar abajo o dejar un gran batidero, un cochinero y largarse. Sí, es una provocación permanente la que los ministros de la Corte han estado haciendo, Alejandro. Y el propio proyecto del ministro González, para abreviarlo, pues es eso. Esto sí, esto no. O sea, si no tiene ninguna facultad en realidad para invalidar la reforma, así sea parcialmente, es un criterio que él lo ha tomado y que es personalísimo. Ya tenemos al senador de regreso, ya estamos otra vez de regreso. Decía, no lo quiero interrumpir porque la frase que venía, como había empezado, me gustaba. Decía usted que el ministro Alcántara Carrancá de Ortiz Mena, bueno, aunque se aplica a los dos, decía usted, es un desvergonzado. Perfectamente aplica para los dos. Se oye de repente muy raro. Lo de Ortiz Mena es de una desvergüenza inaudita. Ese hombre, no recuerdo en qué gobierno fue, creo que en el de la usurpación de Calderón, estuvo ahí en la parte hacendaria apoyando a los oligarcas. Y luego llegó a la Corte y es de las personas más poco serias, la verdad, y estuvo en Harvard ahí burlándose, y ahora, como quiere llevarse su pensión, entonces sí presenta, que además no ha llegado a esta hora, no ha llegado aquí a la Cámara de Senadores su documento, anda circulando en las redes, pero no ha llegado, y como bien comentas, Alejandro, se acomodan, porque si les conviene, entonces sí es constitución vigente, entonces sí es ley que tienen que respetar, y si no, dicen que la están revisando y que la pueden modificar, que no tienen esas atribuciones. Entonces estamos en un momento clave. ¿Qué va a suceder? Como lo dije, es especulación, vamos a esperar a ver qué deciden. Lo que es un hecho es que nosotros no vamos a fallarle al pueblo en su determinación de que se elijan las personas juzgadoras. Eso, ahí no vamos a ceder un milímetro, pase lo que pase, y me parece que la Corte está llevando las cosas al filo, provocando, actuando con mucha irresponsabilidad, y bueno, ya veremos qué deciden. La próxima semana, que además me estaban comentando ahorita en la entrada, en la llamada que me entró y que cortó la entrevista que estamos realizando, ¿qué día van a decidir los ministros de la Corte? El día de la elección de los Estados Unidos, de su presidencia. El martes, qué feliz coincidencia. Ay, qué cosas. No, efectivamente es el día martes, día de la elección en Estados Unidos, está previsto que en la Corte, en el Pleno de la Corte se resuelva esto. Ahora, hay una frase que también en el proyecto del ministro González, para abreviar, se dice como una certeza, hay una crisis constitucional en curso. ¿La hay o está en riesgo? ¿Y cómo en todo caso desactivarla, senador?
una crisis constitucional. Ellos quieren crear una crisis constitucional con su desacato a la Constitución, con su rebeldía frente al derecho del Poder Legislativo que está establecido en el artículo 135 constitucional de hacer las reformas y que son dificilísimas de lograr, dado los requisitos que hay que cubrir. Y el propio González Alcántara reconoce en su resolución que no hubo ningún vicio en el proceso legislativo. Dice, estima que el procedimiento no violó la participación de las fuerzas políticas, su igualdad y la publicidad. No hay vicios que invaliden la reforma, porque la oposición se ha cansado de decir que es que frente a vicios en el proceso legislativo y que por eso sí. No, González Alcántara les ha dado entrada como si fuera una ley electoral, como lo decía yo al principio, que no la es. Entonces, y habla de crisis constitucional que ellos están queriendo crear, no existe aún. Pero si tomasen esta decisión, pues sí estaríamos en un escenario muy delicado. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, eso lo tenemos muy claro. No ha sido fácil, no seguirá siendo fácil. A veces hasta dentro del propio movimiento hay quien hace una valoración como si nos faltara firmeza o claridad, pero nosotros estamos muy ciertos de que lo que se tiene que llevar a cabo es la elección por el voto universal, secreto y directo de las personas juzgadoras. Y mientras nosotros saquemos adelante ese mandato que nos dio el pueblo el 12 de junio, todo lo demás es accesorio, así como la discusión que se van metiendo cada vez más elementos, pero el corazón de la discusión es: ¿se deben elegir o no las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo del pueblo? Y ellos dicen que no, en su enorme racismo, en su enorme clasismo, en su enorme arrogancia, y nosotros decimos, pues claro que es así, porque el artículo 39 dice muy claro que todo el poder dimana del pueblo y las instituciones y los poderes de la República, y el poder judicial cada vez más plantea con sus desplantes que está por encima del legislativo, del ejecutivo y del soberano, que es el pueblo. Les digo que lo único que les falta decir es la Constitución soy yo, porque ellos deciden en contra de la letra de la ley, como fue en el caso del amparo de la ley de amparo del artículo 61, fracción primera. Entonces, yo veo muy delicado las cosas, pero pues hay que esperar al martes a ver qué sucede. Bueno, yo le preguntaría por último, senador, si existen presiones al interior del mismo movimiento para que pues se les juzgue, se les destituya, se les dé un cedillazo, etcétera, y cómo se traduce y cómo se procesa al interior del movimiento este tipo de señalamientos. Perdón. Yo creo que más bien es en las redes que hay expresiones que se han alentado como si, por ejemplo, un cedillazo. Pues se pierde de vista que Cedillo envió una reforma constitucional que no tuvo ninguna discusión en foros, en parlamentos abiertos, nada de nada, que lo que se determinó fue pasarlos a retiro, y al aprobarse esa reforma los pasó a retiro y además los convenció porque les dio su pensión de retiro con los sueldos que tenían como ministros. Diego Valadez, por ejemplo, estuvo 7 meses de ministro de la Corte, y desde entonces, desde el 2000, ¿cuándo llegó Cedillo? 1995. Desde el 95 sí, claro, tiene una pensión, o como si fuera ministro de la Corte, sigue ganando eso, y los 22 que pasaron a retiro. Entonces, y además lo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y la Corte había desaparecido, entonces no había nadie que dijera es inconstitucional. Que además nunca la Corte se ha atrevido a decir que no es reforma constitucional, es el colmo del absurdo y del ridículo, porque no tienen esa atribución. Y ahora, como están sus intereses en juego,
Miren, yo creo que los 8 ministros de la Corte, pues no son ellos, hombre, detrás hay poderes económicos muy poderosos, y yo diría que hasta un sector del gobierno de Estados Unidos, pues, que están promoviendo llevando a que se dé una crisis. No existe, pero quisieran descarrilar el proceso, y si pueden descarrilar al gobierno, que inicia con un enorme respaldo popular de la acompañada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no podrán. Y hay dentro de quien simpatiza con el movimiento, pues quien piensa que eso es un asunto de firmeza, de mano dura, de tomar una determinación como si fuera que decides cualquier cosa que decidas y ya se hace y no pasa nada. Primero, los caminos que plantean no son caminos, pues son caminos muy largos. Y segundo, porque daría todavía más elementos, y así están diciendo que es autoritarismo, que se acabó la democracia, que no hay libertades, que no sé cuántas cosas mienten e intrigan incansablemente. Si nosotros tomáramos una decisión autoritaria, que reitero, además no hay manera de realizarla, lo que se hizo fue una reforma constitucional. Lo del juicio político, ya dije, hay 510 antes que hay que resolver primero para poder atender los que llegaran en este momento. Entonces, no son caminos, más bien es desconocimiento de los procedimientos y la percepción por indignación, un sector que francamente pues cualquiera se indigna de lo que están haciendo estos 8 ministros y ministras de la Corte. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero nosotros no tenemos derecho a enojarnos y a decidir con el hígado lo que tenemos que hacer, sino tenemos que cuidar, porque reitero, lo que queremos es que se elija a las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo, y nuestra tarea es dar todos los pasos para que eso se haga realidad. Y hasta ahora dirán lo que quieran, pero hasta este momento vamos avanzando en ese camino. Tan es así que hoy se eligieron a 5 personas que van a ir al comité de evaluación por parte del Poder Legislativo. Y mañana les tomamos protesta a las 12 del día en el Salón Ifigenia Martínez. Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias por una vez más informarle al auditorio sobre lo que está en curso. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ustedes, a pesar de que nos cortaron ahí la transmisión en algún momento. Ahorita estaba entrando otra llamada, pero ya, qué bueno, ya ni toqué nada. Dije, pues si no, ahorita me va a volver a contar. Les mando un abrazo. Gracias. Hasta Tenga pronto. Confianza en el mundo, las cosas van y van a salir bien. Gracias. Bueno, un abrazo. Nosotros regresamos. Volvemos.